Así que bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche en el libro de Santiago, y algo que estuve leyendo y la verdad que me bendijo tanto un comentario bíblico, lo cual quería en esta noche. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, y nos habla un poco de la sabiduría que proviene de Dios, y luego en el capítulo 3, en el versículo 13, nos habla de aquella sabiduría que proviene de lo alto. Primeramente quería comentarles el significado de la sabiduría que nos dice un diccionario común acerca de esto, de qué es la sabiduría. La sabiduría es la cualidad atribuida a quien posee un grande conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. Es la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlo con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla en el tiempo a partir de esas experiencias propias o ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. De allí que dos fuentes fundamentales para cautivar la sabiduría sea la memoria y la experiencia. Y tenía algo lindo que podía leer, y dice: la sabiduría se dota a los individuos a mayor entendimiento y profundidad del conocimiento sobre las circunstancias que determinan la existencia. Además, proporciona al individuo herramientas en el acierto y discernimiento entre aquello que es bueno y lo que no es bueno. Quien actúa con sabiduría se preocupa por obrar bien, es prudente, sortea los problemas y sobre todo cuando son necesarios. Me gustaba esta descripción o esta observación sobre el conocimiento y la sabiduría, que como hijos de Dios, y en Santiago aquí ahora vamos a leer, es importante tener esta sabiduría. Aquella persona que tiene una capacidad, una cualidad, o vemos personas que a través de los años tienen un conocimiento de su labor, de su trabajo, podemos decir es sabia para ser albañil, gasista, electricista, agricultor, cuidar las ovejas, o que fabrica, o un herrero, ¿no? Podemos ver que tienen un conocimiento y son sabios en lo que hacen. Pero esto les llevó una preparación o experiencia que lo ayuda a capacitarse y genera experiencias nuevas, donde va adquiriendo sabidurías tanto en un estudio, en una profesión, y va llenando de conocimientos aún, siendo sabios para poder. El constructor, podemos decir que tiene un arquitecto que lo guía en las medidas, en un montón de cuestiones, para que su trabajo o la sabiduría que ha tenido en algo terrenal o algo ocupacional lo lleve a esta persona a desarrollar una obra perfecta. Y esta es la sabiduría que tenemos para desenvolvernos en esta tierra. Todos tienen una profesión o una capacidad, o se encuentra en alguna situación laboral que requiere esa sabiduría y ese conocimiento para saber lo que hace, ¿no? Y acá me gustaba mucho porque dice, adquiere la sabiduría propia por su experiencia y por la experiencia de los demás. Y creo que Santiago acá nos habla de esta cualidad y esta inteligencia que podemos recibir de parte de Dios. En el capítulo 1 nos habla de la sabiduría que viene de lo alto, esa que no la podemos conseguir en cualquier lugar, esa sabiduría que no la podemos adquirir por otras personas, sino que nos nutrimos, ¿sí?, de la palabra y de la gracia y la sabiduría que Dios le ha dado a siervos, pero van formando nuestro corazón y nuestra vida. Y Santiago aquí podemos ver que es necesario, y nos habla, y tómelo para usted en esta noche, y Santiago nos dice que necesitamos tener la sabiduría que proviene de lo alto. Vamos al versículo 2 del libro de Santiago.
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando diversas pruebas. Lo hemos leído muchas veces cuando estamos en diferentes situaciones. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es probada, puede ser probada, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Qué importante es adquirir esta sabiduría que Santiago nos habla en esta noche. Y necesitamos esa sabiduría en nuestra vida para saber desenvolvernos en situaciones difíciles o en tiempos angustiosos o en tiempos que últimamente nos están cambiando mucho la vida, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos, la forma de darle culto a Dios, la forma de trabajar en algún lugar donde nos toca, en nuestro día laboral terrenal, pero también ha cambiado nuestra condición de vivir y de congregarnos y aún de decirnos que nos amamos o de poder compartir algo con los demás. Hoy fuimos a entregar yogur y los chicos venían y se nos arrimaban y con barbijo íbamos entregando la merienda en esta tarde a los niños, ¿no? Pero nos ha cambiado tanto la forma de cómo relacionarnos. Y también los problemas y las formas que tenemos en este tiempo también con los hermanos o darle culto a Dios. Ha cambiado tanto y que necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios también como para poder atravesar problemas o dificultades que nos tocan. Aquí habla, ¿no? Y seguramente en su Biblia tiene otra versión, que va a ser probada nuestra fe, pero dice que cuando va a ser probada o cuando está puesta a prueba, produce paciencia en nosotros. Y el Señor quiere que tengamos no nuestra paciencia que se agota terrenal, sino la paciencia que quiere producir el Señor y que proviene de lo alto, que es la que nos va a ayudar a resolver aquellas cuestiones que nos tocan atravesar. Fíjense lo que dice el versículo 5. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios se la da a todo en abundancia, sin hacer ningún reproche. El Señor nos va a dar de acuerdo a la necesidad que podamos pedir. Creo que la otra versión aquí la tengo, permítame. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos con abundantemente y sin reproche le será dado. El Señor quiere que en este tiempo nosotros le podamos pedir al Señor esa sabiduría para resolver aquellas cuestiones o aquellas situaciones en las cuales nos encontramos, ¿sí? Pero necesitamos tener aquella sabiduría, no la experiencia natural, sino aquella sabiduría que proviene de lo alto y que es la que necesitamos, ¿sí? Hay personas que tienen una capacidad o han estudiado psicología, sociología y tantas cuestiones que asistentes sociales que pueden tener una gracia para poder hablarte. Pero lo más importante, como hijos de Dios, necesitamos la guía de su Espíritu Santo para que nosotros podamos resolver aquellas cuestiones que en nuestra vida o nos toca atravesar, ¿sí? Es importante esto que podamos pedírsela a Dios y dice que Dios nos va a dar sin reproche. Él nos va a proveer de aquella sabiduría que no la podemos adquirir aquí en la tierra, sino se va a basar en la permanencia en su presencia, en la búsqueda incansable por conocerle más. Queremos ser sabios, queremos ser entendidos, pidámoselo a Dios, pero también esto hay un precio, esto tiene que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio? La búsqueda, el leer más su palabra, el buscarle a solas, así en los momentos donde nos encontremos con dificultades, pidámosle a Dios sabiduría para que podamos tener esa bendición de lo alto que va a descender sobre nuestros corazones y no va a venir a nuestra mente, sino va a venir a nuestros corazones y va a llenar y nos va a ayudar a resolver aquellas cuestiones que no podamos nosotros resolver. Dios es un Dios de lo imposible. Fíjese lo que dice en el capítulo 3, versículo
13 del mismo libro de Santiago. Y me gusta mucho esta versión porque por ahí nos habla un poquito más claro. Dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y acá no, luego de esta pregunta dice, demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Nos está hablando que si alguno de nosotros dice nos creemos sabios, porque a veces tenemos conocimiento de la palabra, tenemos años dentro de la iglesia, pero nos tenemos que mover bajo la sabiduría que viene de lo alto. Por eso dice, ¿quién de ustedes es sabio o entendido? Demuestre con su buena conducta y por medio de sus actos realizados con humildad la propia de la sabiduría, la humildad propia de la sabiduría. Qué importante es tener esa sabiduría de lo alto para poder mostrar aquellas, con nuestra conducta, aquello que hemos recibido de parte del Señor. Y con humildad y esa sabiduría que viene de lo alto. Versículo 14. Pero si ustedes abrigan en su corazón, escuchen bien, amargura, envidia, rivalidad, no tienen de qué presumir. Y esta falsedad de la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, estrictamente humana y diabólica. A veces podemos ser sabios, pero con la sabiduría humana con la cual nos hemos criado o hemos absorbido de otras personas, y dice estrictamente humanas y diabólicas. Y esto es terrenal, no es una sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría que proviene de Dios va a ser demostrada con frutos de humildad, con amor y con sencillez y con humildad, y va a ser demostrada por nuestros actos y aquellas cosas que podamos hacer. Esto nos va a diferenciar entre la sabiduría humana y aquella sabiduría que viene de Dios. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Versículo 17. Pero la sabiduría que proviene de lo alto, ante todo, dice, fíjense lo que dice, es pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, eucánime y genuina. Todo fruto de justicia se siembra en paz para los que trabajan en la paz. Yo leía un comentario que se los voy a compartir, donde nos habla de esto. Dice, pero donde hay celos y ambiciones personales, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, sin vacilación ni hipocresía. Esta sabiduría de lo alto marcará el carácter de aquel que la posee. Aquella sabiduría que viene de lo alto nos va a marcar nuestra vida y nuestro carácter, aquel carácter con el cual nosotros lo tenemos en nuestra humanidad, en nuestra forma de ser, creo que cada uno nos conocemos, cuál es nuestro carácter. Y cuando recibimos aquella sabiduría que viene de lo alto, va a marcar ese carácter con la sabiduría que proviene de Dios. Vamos a tener un carácter y vamos a poder desenvolver y mostrar aquella sabiduría que viene de lo alto. Qué importante es tenerla, adquirirla, buscarla, para poder resolver aquellas cosas que en este tiempo, en nuestra familia o en situaciones adversas, podamos nosotros poder manifestarla con nuestro día a diario. Dice, esta sabiduría es pura. Lo que... Perdón, a ver. Esta sabiduría es pura. Por ella, en ella no hay maldad, ni mentiras. La sabiduría del mundo nos lleva a pecar, pero la sabiduría de Dios nos lleva a vivir en santidad. Es importante tener esta sabiduría que viene de lo alto porque primeramente es pura. Nos va a llevar o nos va a inclinar
a buscar la santidad y la pureza en nuestro corazón. No nos va a dejar que nuestra sabiduría humana pueda manejarse libremente, sino que todo lo contrario. Vamos a tener un carácter trabajado por Dios. Vamos a tener una vida que pueda mostrar la santidad y la pureza de Dios. Luego dice, la sabiduría es pacífica. No solamente no busca problemas, sino va más allá, busca arreglar los problemas. Y no huye de los conflictos, sino que entra en ellos para que basándose en el amor, busque la paz. Me gustó este comentario. Que problemas o conflictos los podemos tener. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo sabiduría, problemas no quiero. Dice, se mete aún en el problema para tratar de arreglarlo. Búscate poner paz en medio del conflicto, ¿sí? Y busca con el amor del Señor traer paz y apaciguar esa situación, porque no podemos huir de los problemas o de los conflictos que haya. Los problemas están para atravesarlo. Pero ahora, ¿con qué sabiduría nosotros los queremos resolver? Dice, vamos a tratar de buscar, meternos en la situación, en el problema que hay, buscar arreglarlo y no ayudar a que el conflicto sea peor, sino que buscando, basándonos en el amor, tratemos de encontrar la paz del problema o tratar de buscar la paz entre aquellas personas, porque el Señor busca esto. ¿Sí? A veces hay problemas entre hermanos o entre algún compañerismo de trabajo o en la familia. Nos metemos en el conflicto, tratamos de ver cómo arreglarlo, buscar arreglarlo, porque tenemos la sabiduría de Dios. Luego, cuando estamos en el conflicto, tratamos de llevarlo basándonos en el amor del Señor y tratando que estas personas de cada parte busquen perdonarse. Buscar con amor que esa situación pueda apaciguarse y podamos buscar que ese amor entre unos y otros, tratar de perdonarnos y arreglar el conflicto, no arruinarlo. Cuando tenemos nuestra sabiduría humana, lamentablemente agrandamos los problemas, pero cuando hay sabiduría de Dios, buscamos poner paz primeramente, ¿sí? Porque el Señor es paz, es amor, y el Señor es pureza, tratamos de buscar la solución, de poder arreglar. Muchas veces queremos huir, no nos queremos meter en problemas, tratamos de, bueno, dejar que el problema siga, no, y tenemos que, como hijos de Dios, cuando Dios nos da sabiduría, tenemos que tratar de que buscar primeramente en oración, tratar de resolver ese conflicto, tratar de orar y buscar paz y ese amor que proviene de Dios. Dice, la sabiduría es amable. No encontramos en ellas malas palabras o malas formas de decir las cosas. Siempre atiende con una sonrisa y su trato es delicioso. Y esto produce un buen clima alrededor. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, tenemos que ser amables. Fíjense cómo nos tenemos que mostrar, amables a los demás. Sin malas formas de decirnos las cosas, sin mala forma de tratarnos, siempre atendiendo con una buena sonrisa, tratar de ver a aquellos que están a nuestro alrededor con una sonrisa sin ser falsos, buscar que haya alegría en nuestro rostro de cómo decir las cosas y con un trato delicioso. Y esto produce un buen clima alrededor. Qué importante es tener la sabiduría de Dios. Esto nos cuesta, ¿eh? Tratar de que todo el ambiente donde nos movemos haya paz, porque el Señor nos ha puesto como paz, como bendición a muchos. Dice, la amabilidad muestra un carácter transformado por Cristo. ¿Somos amables? Hay gente que les gusta estar con nosotros porque encuentra palabras buenas, no hay ofensas, hay un buen trato. Esto produce aquella sabiduría que viene de lo alto. La amabilidad del carácter, la amabilidad, dice, muestra un carácter transformado por Cristo. Así podemos ver cuando hay personas que tienen sabiduría de lo alto, cómo distinguir si son amables, si muestran amabilidad, que vemos un carácter transformado por el Señor.
La sabiduría, dice, es benigna. No busca solamente hacerle un bien, ¿sí? También busca a poder ayudar a otros, ser buenos, ser bondadoso, no buscarle el gusto a la persona para que se sienta cómodo, ¿sí? Pero a veces esta benignidad también se transforma en poder decirle las cosas de lo que está bien y lo que está mal. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, nuestras palabras tienen que ser benignas, tienen que ser de amor, de bondad, y si está descarrilado, tenemos que decirle, hermano, te amo, pero estás en pecado y tu vida tiene que cambiar y tenés que buscar que el Señor cambie tu corazón. Buscamos, cuando tenemos esa benignidad y ese amor de Dios, esa sabiduría de Dios, buscamos que esta persona busque hacer la voluntad de Dios, pueda encontrar el propósito que el Señor tiene para su vida. La sabiduría del cielo pondrá a los demás también, ¿no? A un nivel de querer ser parecidos a nosotros. De decir, ¿por qué tiene esta persona esta sabiduría o esta cualidad? Porque ha tenido un encuentro con el Señor, porque vemos un carácter diferente, transformado. La sabiduría, dice, acá yo tenía, es misericordiosa, pero nos habla de la compasión. Esta sabiduría ofrece misericordia, busca cubrir a veces aquellas cuestiones de nuestro hermano, que los errores del hermano. No busca sacar lo malo, sino también esta misericordia nos lleva a veces a cubrir al hermano, no a cubrir el pecado, ¿no? Pero cubrirlo en amor, tener misericordia, así también como Cristo ha tenido esa compasión por nosotros. ¿Ha tenido compasión con cada uno de nosotros el Señor? Amén. El Señor ha tenido compasión con cada una de nuestras vidas y a veces vemos los defectos, los errores. Cuando tenemos la sabiduría que proviene de lo alto, tenemos compasión. Y entonces cuando nos ponemos con esa sabiduría, podemos amar a nuestro hermano y no ver el error o la paja del ojo que tiene su hermano, sino buscar las virtudes. Poder ayudarlo con amor, así como Cristo también lo hizo con nosotros. Dice, la sabiduría, acá me habla de, ya lo último, dice, es benigna, llena de compasión y de buenos frutos, y es genuina. No sé cómo dirá la otra versión de usted, aquí la busco. Pero nos dice para terminar, es benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero acá en mi Biblia, que tiene otra versión, dice genuina. La sabiduría no vacila. La sabiduría que proviene de lo alto se mantiene firme, aunque reciba ataques, no cambia su forma de ser. Sabe de quién ha sido, en quién ha creído y quién está encima de todos los problemas. Por eso aquellas cuestiones que a veces nos hablaba Santiago, de ser aprobados, de ser probada nuestra fe, nos va a traer paciencia en nuestra vida. Y no va a cambiar, nos vamos a mantener firmes, porque nos ayuda a tener esta fe en el Señor, aunque nos toque atravesar momentos difíciles, nos va a tener sin vacilar, nos va a tener en un lugar recto, ser genuinos, originales, ser cabales en el llamado que el Señor hizo para nuestras vidas. La sabiduría nos ayuda a mantenernos firmes en medio de problemas, en medio donde nuestra fe es probada, en medio de conflictos, en medio de enfermedades, en medio de situaciones adversas. Cuando nosotros tenemos esa sabiduría de lo alto, no cambiamos de estado ni de forma, porque hay un carácter transformado por nuestro Señor Jesucristo, que día a día Él va haciendo en nosotros aquella obra. Podemos demostrar por medio de nuestras obras que se puede llevar una vida ejemplar, una vida diferente. Por eso cuando hablaba acerca de lo que significaba en un diccionario secular, la sabiduría la adquiere una persona a través del conocimiento propio o externo. También el conocimiento que podemos recibir del Señor es a través de aquellas pruebas que el Señor permite para nuestra vida y también de aquellos hermanos que están atravesando diversas pruebas
vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo palabra de Dios que nos llenan el corazón. Por eso, hermanos, en este tiempo es tan importante que le pidamos al Señor sabiduría, ¿sí? Sabiduría para poder resolver aquellas cuestiones o el momento que nos encontramos. Que dejemos nuestra sabiduría mundana, que no proviene de Dios, y comencemos a pedir al Señor la sabiduría aquella que viene de lo alto. Creo que Santiago, que proviene de lo alto, ¿no? Y fíjese, todo el libro de Santiago nos habla de la lengua, nos habla de un montón de situaciones, de exhortación, nos habla de no juzgar a los hermanos, podemos ver de la oración, de la paciencia, de lo que será del día de la mañana, de los ricos. Fíjese la sabiduría que podía reflejar Santiago a poder hablar a nosotros y en su palabra, en la palabra del Señor, decirnos que podemos adquirir aquella sabiduría que viene de lo alto, que nos va a ayudar, ¿sí?, en este tiempo difícil a mantenernos firmes, sin caducar, que nuestra fe sea firme en el Señor cada día. Quizás muchas cosas hasta ahora las hemos resolvido con nuestra sabiduría humana. Y nos cansamos, nos fatigamos y volvemos al punto de inicio. Que en este tiempo busquemos aquella sabiduría de Dios para nuestro matrimonio, para con nuestros hijos, para el trabajo donde estamos, para con nuestros hermanos, para aquellos que nos cuesta perdonar, para con nuestra familia. Mire si no necesitamos sabiduría. Y aquella sabiduría que nos proviene de allí, del mismo cielo, y que desciende sobre nuestras vidas y también sobre nuestra familia. Yo te les quiero dejar esta palabra de parte del Señor para sus vidas y que miremos a ver cómo, si hay estas características en la sabiduría que tenemos o que estamos usando. ¿Sí? Recuerden bien que la sabiduría de Dios primeramente es pura, ¿sí? La sabiduría que proviene de lo alto es pura, después es pacífica, es amable, condescendiente, llena de misericordia, sin vacilación y sin hipocresía. Que miremos a ver cuántas de estas características tenemos en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que podamos en este tiempo llevar la vida del Señor, sea nuestro carácter tratado y podamos tener el carácter de Cristo, un carácter transformado de acuerdo a lo que Él quiere sacar de nosotros. Nos llamó de lo que no éramos, ¿sí?, de lo que no existíamos, y nos puso en su reino para que podamos reflejar la presencia, la gloria de Dios, pero sobre todas las cosas, aquella sabiduría que proviene de lo alto, porque el mundo está mirando cómo nos manejamos. Así que te invito a que en este tiempo miremos hacia nuestro corazón y podamos buscar cada día la sabiduría que proviene de nuestro Señor Jesucristo de los cielos y se va a derramar sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra familia. Dios le bendiga. Amén, muy bien. No sé si el pastor Tito quiere decir algo. ¿A quién dice? Habla con el tuyo. Tengo un grillo acá. Hay un grillo. Quiero bajar el volumen de un celular. A bajar tuyo. Lo bajé del todo. Bueno, aquí lo que me gusta es que y el fruto de justicia se siembra en paz. Cuando la sabiduría de Dios está en nuestros corazones, el fruto que vamos a dar se tiene que sembrar en paz, en amor, con mucha misericordia y sobre todas las cosas. Que no escatimemos nuestro amor, sino al contrario, tenemos que ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Así que Pablo dice, nadie busque su propio bien,
sino el del otro. Así que tenemos una tarea por delante, que es poder poner en práctica esa sabiduría que proviene de Dios. Y esta hay que buscarla, ¿no? No viene sola, sino que en cuanto nosotros le buscamos, comienza a producirse tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que podamos alcanzar esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son promesas de Dios que nos corresponde, porque Él nos las dio, porque somos hijos de Dios. Así que el fruto se siembra en paz para todos aquellos que hacen la paz. El Señor les bendiga. Bien, muy bien. No sé si alguien quiere hacer una oración para terminar. Ya nos quedan unos minutitos. Vamos a pedir a Rubén que pueda hacer una oración para terminar. Si alguien más quiere decir algo, después de la oración puede hacerlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias, papá. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, papá. Señor, gracias porque solamente tú das la sabiduría de lo alto, Señor. Señor, y esa sabiduría queremos, Señor, que tú nos sigas derramando de esa gracia, de esa sabiduría, de ese entendimiento de tu palabra, Señor. Solamente de tu palabra, Señor, que todo lo que es carnal muera, Señor, y que pueda ser solamente tu sabiduría sobre nuestras vidas, Señor. Y queremos darte gracias por este momento, por poder compartir, Señor, este tiempo junto a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo sea derramado en esta tarde sobre cada una de nuestras vidas y nos ha llenado el corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Síguete moviendo en cada corazón, síguete moviendo en cada vida, en cada hogar, Señor, que están conectados y los que no se pudieron conectar, Señor. Te damos gloria, te damos honra en esta tarde y decimos que te amamos, que te necesitamos y sigues derramando de tu sabiduría sobre tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, papá. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya.